Bueno, este es nuestro video sobre la historia de Beethoven, titulada Perdida en el silencio. Nos basamos en la etapa de su vida cuando él pierde la audición. Bueno, la estructura está dividida en 3 actos. El primer acto es que Beethoven empieza a sentir dificultades auditivas, se siente confuso y no sabe cómo reaccionar ante tal situación, por lo que decide no comentar nada a pesar de que no puede controlar el conflicto. El segundo acto es que la audición de Beethoven empeora y decide consultar a un médico a pesar de no seguir sus instrucciones. Beethoven empieza a describir en libros todo lo que piensa y a su vez a presentar problemas emocionales. A continuación, mi compañera Diana les comentará el tercer acto. En el tercer acto, Beethoven pierde la audición por completo y aquí es cuando él decide contarle a sus hermanos la situación. Su deterioro persiste hasta que logra dejar a Beethoven descansar en paz. Ok, ahora voy a hablar cómo se relaciona nuestro guión con la estructura del viaje del héroe, aunque realmente nuestro guión no cumple con todas las etapas de este tipo de estructura. Sí pudimos identificar algunos elementos como el mundo ordinario, que aparece al principio cuando Beethoven está básicamente en su vida normal, haciendo lo que le gusta, que es tocando piano. También aparece la etapa de las pruebas, cuando a Beethoven se le presenta la prueba al momento en que contempla lanzarse de la ventana o no, y aunque al final decide no hacerlo, esa es como la prueba que se le presenta. Y la última etapa que pudimos identificar fue la del retorno con el elixir, que es cuando finalmente Beethoven acepta su sordera y decide quedarse dormido y tranquilo, dejando la angustia que él sentía atrás. A continuación les voy a explicar la escaleta del guión. La primera escena, Beethoven está sentado frente a la ventana de su habitación, mirando hacia afuera mientras piensa. Este frunce el ceño mientras se rasca la cabeza. La segunda escena, se para a dar vueltas por la habitación, camina hasta el piano, donde se sienta a contemplar, toca algunas teclas del piano, baja la cabeza para poder escuchar lo que toca en desánimo. Escena 3. Molesto, da un golpe al tope del piano con ira. Se para a dar vueltas de nuevo. Cuarta escena. Beethoven visita el teatro. Se escuchan gritos de ópera. Se tapa las orejas bajando la cabeza. Escena 5. Beethoven se marcha al teatro preocupado. Escena 6. Beethoven entra a su casa y camina en círculos. Escena 7. El doctor Franz toca la puerta, hablan un rato, se dan la mano y el doctor se retira. Escena 8. Tira unos libros y unas camisas que se encontró en su camino. Escena 9. Se sienta en el borde de la ventana, mira hacia abajo, contemplando si debería lanzarse. Escena 10. Decide no lanzarse. Suspira mientras mira la noche. Lágrimas caen de sus ojos y viajan por su cara. Escena 11. Se para y camina sin dirección alguna. Escena 12. Se tira a la cama entre el reguero de libros y ropa que hizo. Escena 13. Alcanza los libros que están en el tramo de la pared izquierda. Coge su último diario en las manos. Escena 14. Ojea las páginas y sus lágrimas caen en el papel disolviendo la tinta. Escena 15. Escribe en una de las hojas, querido Carl y Johann, y continúa escribiendo. Escena 16. Se tira de espaldas a la cama de nuevo, con brazos abiertos. Cierra los ojos y respira profundo hasta dormirse. Ahora les estaremos hablando un poco sobre, bueno, comenzaré yo. La película Crash trata de cómo en pleno siglo XXI aún sigue habiendo discriminación racial.
entre hombres y mujeres, llegando de esta manera al maltrato físico y verbal, poniendo por el suelo a las personas, ya que piensan que por tener quizás una posición mayor pueden hacer lo que quieran con nosotros. Por ejemplo, faltándonos el respeto, humillándonos, haciéndonos sentir completamente inferiores y por lo tanto creando inseguridades. Debemos entender que las personas de diferentes razas o culturas somos únicos, no importando cuál sea nuestra descendencia, todos merecemos respeto, ya que todos somos iguales, ya que si tenemos un poquito de amor podemos lograr grandes cosas, como lo había dicho anteriormente, respetarse mutuamente. En lo personal me impactó mucho el guión, ya que sentía que cada palabra que salía de la boca de los personajes era como una reflexión de vida que nosotros debíamos aplicar. Gracias. Ahora yo les voy a hablar sobre la película Relatos Salvajes. Esta película consta de diversas historias o relatos en la misma película. En estos relatos pude entender y relacionar cómo funciona mejor la estructura básica del guión con los elementos del estado inalterado inicial, la creciente tensión y puntos de giro, y finalmente el clímax y el desenlace, perdón, ya que cada historia o relato que aparece en esta película consta de dichos elementos. Realmente me gustó mucho la película, me pareció súper entretenida porque son relatos bastante cortos y todos tratan sobre temas diferentes, lo cual hace que no sea realmente tan aburrido. Gracias. Bueno, a mí me tocó hablar del guión de Love Actually y antes de empezar a ver la película, yo creía que iba a ser como cursi y como aburrida y eso, pero desde los primeros diálogos utilizaron un lenguaje como inapropiado, o sea, incluía como malas palabras y todo eso. Entonces, eso me hizo sentir mucho más cómoda y también me hacía ver a los personajes, no como actores, sino como personas que utilizan pues personas comunes y corrientes que utilizan ese tipo de lenguaje en su día a día. La película abarca muchísimas relaciones y varias situaciones que para mi gusto es demasiado, ya que yo no podía prestarle atención a todas al mismo tiempo. Pero por otro lado, yo entiendo que el guión es bastante estratégico porque pudo abarcar todo ese contenido en uno solo. Y algo que también noté es que no mencionaban frecuentemente los nombres. Entonces, por eso se me dificultó un poco como acordarme de cada uno de ellos. O sea, cuando yo pensaba en un personaje, yo decía, ok, el niño o el primer ministro, pero no recordaba sus nombres. Y en general, la película me mantuvo muy interesada, aunque claro, a veces no, como se me iba un poco la atención, no le prestaba mucha atención, pero la disfruté muchísimo y sentí que vi varias películas al mismo tiempo. En mi caso me tocó la película Babel. La película es muy interesante a pesar de no ser el estilo que me gusta. Cuando nos concentramos en el guión de la película, en lo que ocurre literalmente, no en las imágenes, lo que ocurre detrás, por así decirlo, nos entramos en este guión. Ocurre partes que se comparan con la vida cotidiana, como fue el caso de los padres que dejaron a sus hijos en cuidado de otra persona, sin saber en realidad cómo es esta persona. Eso lo podemos ver mucho aquí o en cualquier lugar. Um, Esos detalles de la película le dan vida al guión, ya que nos permite sentirlo. También podemos sentir lo intenso del guión cuando los menores juegan con el arma de fuego y provocan una tragedia. Esto anterior le da un toque al guión, dejando un gran mensaje que entiendo que es la idea de toda película. Finalmente, este es el comentario de Ivana, pero por asuntos de salud no ha podido estar,
De todas formas, ella envió su parte y dejó su comentario aquí. Eso fue todo. Gracias.